estamos viviendo un cambio de paradigma en cuanto al rol de la mujer en la sociedad en los últimos años? Y me parece que sí, no en los últimos años, sencillamente los últimos 5, 6 o 10, pero sí, sin lugar a dudas, en los últimos 50 de una manera impresionante. Hemos tenido, no sé, presidentas públicas, tenemos directoras de empresas, tenemos mujeres avanzando en sus posibilidades de imaginar vidas muy distintas, ¿eh? Digamos, nacer mujer y puede ser astronauta, o puede ser ama de casa, o puede ser escritora, o puede ser, qué sé yo, qué quiera. No estás condenada a una sola forma de vida. Perfecto. ¿Qué opinas de la declaración del ministro de Educación, Esteban Bullrich? Un embrión es un argentino con derechos. Que al ministro le vendría muy bien acordarse los argentinos con derechos que están vivos y caminando por la calle. Y a los argentinos con derechos también. Y que si piensa eso, ¿qué va a hacer con todos los señores descartados en las clínicas de fertilización? Ministro, ¿qué va a hacer más esa gente? Esteban, por favor, amarracho. Y por último, ¿tenés esperanzas de que se apruebe el proyecto este año? Sí, yo creo que se va a aprobar porque es un acto de hipocresía feroz hacer que el aborto sea ilegal, porque eso solo significa mandar al muere a muchas mujeres pobres, porque todas las demás abortamos cuando se nos da la gana y como se nos da la gana. O sea, solamente las chicas pobres mueren en los abortos clandestinos, o casi solamente. Es de mandar a morir mujeres pobres. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo con escritores latinoamericanos que se realiza entre hoy y el 8 de mayo, que ya es casi. Para esta mesa tenemos un tema muy fuerte y a su vez muy abierto, que se lo puede abordar desde distintos lugares, y cuyo enunciado es: lo que va de mayo en París a octubre en Tlatelolco, un año infinito y trágico, su impacto en la literatura latinoamericana, realismo y experimentación. El enunciado solo ya da para una media biblioteca, así que veremos cómo lo aborda cada uno. Como todos ustedes saben, el movimiento de mayo, del cual se cumplen 50 años, y nos enteramos en los diarios en estos días que Macron no piensa hacer ningún acto conmemorativo, ni siquiera para dejar un mojón sobre el peso histórico que tuvo derecho, más allá de su calificación ideológica, de la calificación ideológica de cada quien. Pero bueno, fue un movimiento que tuvo la característica de unir un sentido lúdico, una presencia de lo estético, una presencia hasta de lo filosófico y una fuerte presencia política, digamos. Se armó ese entramado en una década como la del 60, donde aparece la juventud como una categoría de protagonismo político muy fuerte y arrastrando inclusive a los otros sectores, no como el jugón de cola, sino a la cabeza. Pero bueno, yo no soy el que tiene que hablar. Los que tienen que hablar hoy ya se los presento. Nuestro invitado de Brasil es Julián Fuchs, es escritor y crítico literario, es hijo de argentinos, tengo entendido. Publicó los libros A Resistencia, Procura do Romance, Historias de Literatura Esegueira y Fragmentos de Alberto Ulises, Carolina e eu. Obtuvo el premio José Saramago y el premio Jabuti de Literatura, y les quiero anunciar que este año se está distribuyendo su libro en español, traducido por Random House. Se lo puede conseguir aquí en esta feria. En el centro, ya un viejo conocido de la feria, porque ya lo hemos visto en muchas actividades y firmando libros, es Juan Villoro, nacido en México en 1956, es dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista y periodista.
Entre sus obras se destacan El testigo, Efectos personales y La utilidad del deseo. Su publicación más reciente, entre otros, obtuvo el premio iberoamericano José Donoso por el conjunto de su obra. Y a mi lado, quien va a romper el fuego, Daniel Link, que es argentino, nació en 1959, es escritor y catedrático, entre otros publicó los libros de ensayo La chancha con cadenas, Cómo se lee, editó la obra de Rodolfo Walsh, El violento oficio de escribir, y es novelista también, con Montserrat, La ansiedad, y me queda una, y los años 90. Estamos ante tres escritores de los fuertes que han venido este año a participar en esta edición de la Feria del Libro, y hemos acordado un mecanismo para que cada uno exponga unos 10 minutos y después dialoguen o surjan preguntas del público. Así que es un tema muy abarcador, es un tema que se lo puede agarrar desde muchos lados, y la idea es absoluta libertad para abordarlo desde el lugar que cada participante así lo quiera. Así que, Daniel, dejo la palabra. Gracias, José, por darme la posibilidad una vez más de participar de este ciclo que a mí me gusta mucho y respecto al cual tengo realmente una relación de gran cariño. Sí, un poco lo que decías, Vicente, digo, me parece que el 68 es uno de los momentos más altos de la imaginación pública, al menos en Occidente. Esto podemos discutir en qué sentido uno lo dice, pero en todo caso cualquiera tiene idea de que la celebración o la conmemoración del 68 tiene que ver con eso. Ahora bien, a mí me gustaría subrayar algunas cosas que tienen que ver con el proceso del cual el 68 vendría a ser el punto más visible, y es básicamente la relación que tuvo el siglo XX entero, con los movimientos contraculturales, con la creación de comunidades utópicas, con movimientos contraestatalistas o antiestatalistas, tales como los movimientos naturistas, los movimientos vegetarianos, los movimientos anarquistas del comienzo del siglo XX, que están en todos los países y que constituyen verdaderamente el horizonte en relación con el cual uno diría los estados europeos decidieron armar una guerra, la Primera Guerra Mundial, básicamente para acabar con toda esa gente. Yo diría así, una explicación tiene la Primera Guerra Mundial es la necesidad de acabar con todo intento de comunidad antiestatalista. Bien, el experimento le salió relativamente bien, porque además de la Primera Gran Guerra tuvieron la dicha de contar con la gripe española, que mató el doble de gente que los combates durante la Primera Guerra Mundial, así que hubo que esperar hacer un largo proceso de espera para que esos movimientos volvieran a recuperar su fuerza, volvieran a recuperar su encarnación, hasta encontrarse con ese nuevo colectivo muy propio de los 60, como señalaba Vicente, la juventud. La juventud efectivamente retoma los movimientos contraculturales, retoma las utopías de comienzo del siglo, y eso va a estallar propiamente en el 68. En mayo en París, pero también en Praga. Recuerden que la Unión de Escritores Checos en ese momento comienza a protestar en contra de la necesidad o la obligación de adherir a los cánones estéticos del Partido Comunista Checo en este caso, y se comienza a relacionarse con activistas más o menos fuera del Partido Comunista Checo para crear las condiciones para una mayor democratización y liberalización del gobierno checo. Todos sabemos cómo terminó eso, con la invasión de Praga por parte de las tropas del Pacto de Varsovia. Esa primavera de Praga se da en el 68, al mismo tiempo que los sucesos de mayo, al mismo tiempo que los trágicos acontecimientos en Tlatelolco. La pregunta que nos hacen es cuál es la relación que todo esto tiene con lo estético, si acaso lo tiene. Bueno, naturalmente hay que tener también en cuenta otro contexto, que es la revolución cultural china. Ustedes saben que hacia el 60, después del 66, la revolución cultural china es un proceso ya consolidado, que, bueno, el nombre es sumamente atractivo, por cierto, ¿no? Si uno habla de revolución cultural,
digo, no hay persona que no pueda estar, en algún sentido, sentirse atraído por esas palabras, por esa forma de pensar. Esto naturalmente cuadra bien con los movimientos que se dan en Occidente. Piensen que sobre todo ya en el 67 Godard, uno de los más grandes cineastas de toda la historia, hace una de sus grandes películas, que es precisamente La Chinoise, una película que no es precisamente una película donde los militantes maoístas aparezcan descritos con simpatía, sino una película más bien irónica que juega con identificaciones de distancia a propósito de lo que esos jóvenes maoístas tenían en la cabeza. Entonces, juventud, recuperación de los movimientos contraculturales al comienzo del siglo, revolución cultural que viene de China, maoísmo. Recuerden que en el caso de los latinoamericanos son 10 años prácticamente de la Revolución Cubana, un año después del asesinato de Ernesto Guevara en Bolivia. De modo que hay una ebullición que es como un caldo de cultivo está bien dispuesto como para que los jóvenes, por el momento, la edad de oro del siglo XX, es decir, el momento donde hay más excedentes económicos, donde muchos jóvenes tienen la posibilidad de ir a las universidades, encuentran que las universidades están asignadas, que no brindan la educación que ellos requieren, y por lo tanto lo que se crea es un movimiento estudiantil muy poderoso. Naturalmente Macron y compañía, Macron, los Macrones, los Macrines, en fin, toda esa gente, lo que está haciendo hoy es no solamente ignorar el 68, sino básicamente cancelar sus efectos. Las universidades en Francia están concentrándose nuevamente, están desapareciendo todas las universidades que se crearon en el 68, las universidades donde dieron clase Foucault, dieron clase Deleuze, donde dieron clase Lacan, todos esos lugares están desapareciendo y se están unificando en grandes centros de poder y de discriminación, ¿no? En contra de lo que se suponía en las universidades del 68, esto vuelve hacia atrás. En Argentina no tuvimos 68. No sabemos muy bien por qué, tal vez porque tuvimos 18, tuvimos la gran reforma universitaria en el 18, que los europeos descubrieron 50 años después que tenían que hacerlo. Nosotros habíamos hecho en el 18, con lo cual en algún punto esto no significó demasiado. También teníamos Onganía, a lo mejor tuvo algo que ver con el asunto, pero sí tuvimos Tucumán Arde, ¿no? Un gran acontecimiento político-estético donde lo que se vio era que no se podía continuar con las cosas como estaban. Ustedes saben, Tucumán Arde es una muestra de artista que se había pensado en el contexto de los escritores argentinos en Rosario, que fue prohibida y los artistas hicieron quemar la obra. Entonces tuvimos Cordobazo, un año después el Cordobazo en el 69, ¿no? Los cordobeses dormimos la siesta y resulta que sale una ley de Onganía que unifica la jornada laboral en todo el país, con lo cual creo que los cordobeses que trabajaban 44 horas tenían que pasar a trabajar 48 horas semanales, y esto fue un escándalo. Entonces hicimos el Cordobazo para poder seguir durmiendo la siesta. No, digo, es un poco chiste, pero quiero decir, por ese lado hubo ahí una relación entre movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos que en algún sentido puede asimilarse a lo que fue el 68. Nosotros tuvimos, por lo tanto, poca relación con el 68, a diferencia de lo que sucede en el caso de México. No quiero hablar, pero bueno, hay uno de los grandes libros de la literatura latinoamericana es La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, la princesa Elena Poniatowska, hay que decirlo. Y también están los libros de Paco Taibo II. Paco Taibo primero escribió una suerte de novela inspirada en su propia experiencia durante el 68 y después escribió un libro testimonial llamado El 68, que es realmente extraordinario. Afortunadamente está en internet, si se toman el trabajo pueden llegar a encontrarlo. Pero tuvimos a Coppi, o sea, no tuvimos esos, tuvimos a Coppi. Coppi estaba en París en el 68, Coppi, Raúl Damonte, uno de los grandes novelistas, uno de los grandes autores teatrales, uno de los grandes historietistas de la Argentina, estaba en París en el 68 y participó naturalmente de los movimientos. Inclusive cuenta el rumor, no sé hasta qué punto es cierto, que el día previo a la toma del Odeón hubo una asamblea donde la gente votó si tomaban o no el Odeón, el Teatro Odeón en París. Coppi votó que sí, pero el otro día se quedó dormido. Tal vez un poco para pagar esa culpa, escribe una novela, una de cuyas 3 partes está dedicada a contar los hechos del 68. La vida es un tango, el protagonista se llama Silvano Urrutia, y por algunos azares que la novela no explica, está en París en el 68, y cuenta, ¿no?, las calles tomadas, los enfrentamientos entre estudiantes y policías, hasta que en el final del capítulo su mujer francesa
se acerca a él y él le dice, me vuelvo a la Argentina. Y ella le dice, tenía todo acá, pero parece que no hace falta que lo lea. La mujer le dice, pero ¿cómo? Pensábamos que te ibas a quedar con nosotros para terminar con la revolución. Y él dice, no, de ninguna manera, París está muerto. Y se vuelve a la Argentina, donde muere en Entre Ríos, en la novela. Bien, pero en todo caso lo que se ve, tanto en el caso de la princesa Poniatowska, como en el caso de Paco Taibo, como en el caso de Coppi, es que efectivamente ese hecho produjo efectos estéticos tan importantes como los políticos, y fue esa idea de que cualquier cosa podía ser posible, ¿no? La idea de que la imaginación estaba en el poder o debía tomar el poder, hizo que la literatura encontrara nuevos cauces, nuevas formas de llevar adelante las ideas, que la literatura se relacionara con la vida de un modo radicalmente distinto. Los tres casos que estoy mencionando, el caso de Poniatowska, el caso de Paco Taibo y el caso de Coppi, me parece que son bien ejemplares en ese sentido, ¿no? Coppi, que es un autor que conozco mucho, después voy a volver a hablar de él, así que no me quiero extender ya más sobre el asunto, pero me parece que lo que uno ve ahí es, no diría una vuelta de campana, pero sí una ampliación de lo que hasta entonces había sido lo literariamente correcto. Entonces el teatro produce muchos efectos, lamentablemente hoy podemos decir que la imaginación está en el desván, no solamente se le niega el acceso al poder, sino que se la relega a los lugares más oscuros, la gente parece temer a la imaginación y así nos va. Por ahora eso. Y la experiencia especial estuvo México meses después de París del 68, con algunos condimentos que vos debes conocer muy bien. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que una feria de libro organice ciclos de discusión como estos. Una feria de libro que no solamente está atendiendo a las novedades, al bestseller de momento, a la novela premiada, sino que es un espacio de reflexión, de discusiones, me parece muy valioso, ya lo apuntaba Daniel. Y un poco en la sintonía en la que iniciaba Daniel, hablaba de la importancia de la imaginación pública y su transformación a partir del 68. Y esto entra, por supuesto, en sincronía con los cambios culturales profundos que ocurrieron en la década de los 60, en donde probablemente como nunca antes la juventud dejó de ser una categoría biológica y se transformó en una categoría cultural. Se trastocaron todos los lenguajes amatorios, intoxicatorios, culturales, artísticos, sonoros, relacionados con la vida juvenil. Ser joven en los 60 implicó cambiar de modelos y de paradigmas. Antes de eso, digamos, la juventud era una antesala para llegar a la vida adulta y no una meta tan definitiva, y eso lo trajo la contracultura de los años 60, y en sincronía con esto ocurren los distintos movimientos políticos del 68. Yo estudié la carrera de sociología un poco después, y ahí algunos sociólogos hablaban mucho del desarrollo desigual y combinado, es decir, de cómo América Latina tiene capacidad de estar en sincronía con las zonas más modernas, el cutting edge, lo que está pasando en las grandes capitales del mundo, como las tribus urbanas de América Latina pueden estar en sintonía con lo que ocurre en otros países, y al mismo tiempo esos países tienen una profunda desigualdad y profundas discrepancias sociales en su propio interior. Entonces, la economía mexicana se había desarrollado mucho, retomo un poco este trazo amplio de la historia que hacía Daniel, después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entró en el conflicto y nosotros, que importábamos muchísimos bienes de los Estados Unidos, tuvimos que empezar a producirlos. Es un periodo que los economistas llamaban de sustitución de importaciones, que condujo a la creación de una industria nacional, una ampliación del mercado interno muy significativa, muy importante, y que, con la cierta grandilocuencia que tenemos los mexicanos para describirnos a nosotros mismos, llamamos el milagro mexicano, como si hubiera sido producto no del esfuerzo, sino de la Virgen de Guadalupe, siempre presente, y se le llamó así. Naturalmente de milagro no tenía nada, fue la constitución de una nueva clase burguesa relacionada con una economía boyante
por excepción, porque ya no se estaba importando tanto de los Estados Unidos, pero también comportó la creación de una nueva clase media. México es un país en donde la clase media difícilmente se ha asentado durante mucho tiempo, nunca ha sido mayoritaria, es un país de extrema desigualdad, de una inequidad pasmosa. Hoy en día la clase media ya es casi una forma de la nostalgia, pero en los años 60 la clase media empezó a tener una participación social mucho más grande. Entonces, entroncan los movimientos de reflexión, de discrepancia, el disenso generalizado en Europa con nuevas búsquedas y necesidades de ocupar espacios políticos, sociales y económicos de una naciente clase media en México. Y todo esto entra en choque con un gobierno extraordinariamente autoritario. Ustedes sabrán probablemente que durante 71 años México tuvo el mismo partido en el poder. No hubo una dictadura real, pero al elevadísimo precio de tampoco tener una democracia real. Entonces este sistema autocrático del PRI era un sistema que evidentemente no permitía la absorción de nuevas iniciativas, de nuevos movimientos que tenían que ver con las capas medias. Y esto pues empezó como el primer conflicto un tanto azaroso, una represión de estudiantes, y de inmediato cristalizó, se catalizó un movimiento que buscaba transformar la sociedad en su conjunto. Ahora bien, a la distancia, las metas del 68 eran extraordinariamente mesuradas, las metas del 68 mexicano. Por ejemplo, respeto a la Constitución, es decir, que es una Constitución que ha sido violada por quienes la escriben, los abogados, los políticos, y que jamás ha entrado en vigor en un sentido genuino. Otro, liberación de presos políticos. Había líderes sindicales, líderes de maestros, líderes de médicos que estaban injustamente detenidos en la cárcel. Entonces se pedía que se ampliara el espacio democrático, y luego se pedía diálogo público con el presidente, es decir, que hubiera un foro de discusión nacional. Estas metas a la distancia, como digo, parecen bastante limitadas, tranquilas, y sin embargo entonces eran profundamente radicales y fueron reprimidas en forma salvaje, desembocando en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, con el pretexto de que unos cuantos días después, el 26 de octubre, se iban a inaugurar los 19º Juegos Olímpicos. México iba a ser sede de este cotejo. Entonces había un diseño, por cierto, un diseño muy moderno, estilo OP, que había cubierto toda la ciudad, promoviendo la Olimpiada. Uno de los lemas era "todo es posible en la paz". Había una paloma blanca que simbolizaba la Olimpiada, pero a partir del 2 de octubre los brigadistas empezaron a teñir de rojo la paloma blanca. Es decir, el elevado precio para hacer las Olimpiadas fue la represión de los estudiantes en el 68. Elena Poniatowska, la princesa ya citada por Daniel Lin, es la única mexicana que ha pasado larguísimas temporadas en las cárceles del país sin haber estado detenida, porque ella ha hecho muchos libros, uno de ellos con Álvaro Mutis, otro con el líder ferrocarrilero que estuvo preso, Demetrio Vallejo, con los líderes del 68, y ella escribió este extraordinario libro polifónico, La noche de Tlatelolco. Hoy en día la valoración cultural del periodismo, del testimonio, también ha cambiado mucho. Es decir, en el momento en que Elena publica su libro, es visto básicamente como un reportaje, ¿no? Y no como lo que también es, que es una obra de extraordinaria resistencia narrativa. Es decir, es simultáneamente una pieza de alto valor estético. Entonces esta obra polifónica recoge los testimonios de los principales líderes del 68, lo cual fue un extraordinario tour de force,
porque se trató de la generación más elocuente, más rollera, como decimos en México, que probablemente ha tenido nuestra universidad. Eran líderes que, a fuerza de haber estado silenciados durante tanto tiempo, de pronto al tomar la tribuna, pudieron decir cosas que jamás habían sido escuchadas, y cada uno de ellos tomaba la palabra y hablaba pues un mínimo de 45 minutos, 50 minutos, y Elena Poniatowska logra el milagro de ir trazando un tejido de pequeños párrafos en donde todos van dando un discurso múltiple y un discurso diverso, y que al mismo tiempo en esa diversidad construye un relato común del 68. Uno de los testigos que entrevista Elena Poniatowska es Eduardo Valle, representante de la Facultad de Economía en el movimiento del 68, en el Consejo Nacional de Huelga, porque los estudiantes hacen una huelga universitaria para protestar por la represión que han sufrido algunos compañeros, marchan en las calles. Entonces el Consejo Nacional de Huelga tiene representantes, uno de ellos de Economía es Eduardo Valle, su apodo es el Búho. Y entonces cuando lo entrevista Elena Poniatowska, él, haciéndole honor a su apodo, no solamente analiza el movimiento del 68, sino que profetiza lo que va a ocurrir. Y dice, nosotros estamos en la cárcel, hemos sido detenidos, lo que tratamos de hacer ya fue reprimido, somos cartuchos quemados, no vamos a poder hacer nada, pero los verdaderos herederos de esta gesta son quienes eran demasiado jóvenes para participar, pero que precisamente por esa misma razón de ser demasiado jóvenes para participar no fueron detenidos, pero que ya tenían edad suficiente para saber lo que estaba sucediendo. Los jóvenes que tenían entre 12 y 14 años jamás olvidarán la ignominia que sufrieron sus hermanos mayores. En ellos está la esperanza y el futuro. Yo tenía entonces 12 años, pertenezco pues a estos cachorros de la rebelión que vaticinaba el Búho en sus conversaciones con Elena Poniatowska, y se depositó pues en la siguiente generación el poder hacer algo diferente. Evidentemente nosotros no cambiamos el mundo, los que veníamos después, en parte porque hubo distintas repercusiones del 68, algunas de ellas contraculturales muy importantes, mayores espacios de apertura, discusiones de equidad de género, de libertad sexual, nuevos métodos de enseñanza, espacios de relativa democratización. El 68 fue totalmente ignorado por los medios. El principal anchorman, el locutor más importante de la televisión mexicana, Jacobo Zabludowski, en horario AAA, cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco, se limitó a hablar del clima. No hubo una cobertura, había una revista marginal que se llamaba ¿Por qué?, donde se publicaron las fotos de la infamia, pero no fue sino hasta que Elena Poniatowska publicó esta especie de gran caja negra, como la caja negra que llevan los aviones y donde se registran las últimas palabras antes del accidente, que se supo lo que había pasado. Yo soy hijo de un profesor universitario, mi padre formaba parte del Consejo Nacional de Huelga dentro de la coalición de maestros. Varios de sus compañeros fueron arrestados y fueron a dar a la cárcel de Lecumberri. Tenía derecho a un año sabático, mi madre lo urgió a partir porque él se iba precisamente a París a pasar un año sabático, pero él quiso quedarse, quizá queriendo correr la misma suerte que sus compañeros, ¿no? Tenía la culpa del sobreviviente, del que se había salvado. Esa es mi interpretación psicoanalítica actual. En su momento, él lo que dijo, y lo cual me llena de culpa a mí mismo, ese es mi autopsicoanálisis, decía, me tengo que quedar porque ya compré boletos para ir a las Olimpiadas con Juan. Y yo, bueno, lo único que quería, lo confieso, era ver las Olimpiadas. Y ahí también se dio al interior de las familias del 68 una situación muy curiosa, porque los medios hacían tal causa común contra lo que sucedía, había tal falta de libertad de expresión, que yo mismo llegué a desconfiar de mi padre, porque mi padre, siendo filósofo, decía, ya Juan en algún momento entenderá en forma libre y racional lo que hizo su padre durante el 68, yo no tengo que explicarle nada, él sabrá en el futuro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Entonces depositaba también en mí en la capacidad de que yo entendiera perfectamente por mi cuenta, cuando pudiera hacerlo, lo que había pasado, que yo entendiera la voz baja de mi madre, sus llantos en la oscuridad, el desasosiego, el miedo, y no me explicó mucho lo suficiente, o no me explicó lo suficiente. Entonces, cuando en mi escuela hablaban de la infiltración comunista,
y que el presidente Díaz Ordaz nos había salvado de esa amenaza terrible. Entonces yo empecé a pensar que probablemente mi padre era un comunista emboscado, ¿no? Y puesto que se dedicaba a una forma del conocimiento bastante extraña, que era la filosofía, ¿no? Que me decía que él, cuando preguntaba yo, bueno, ¿cuál es tu trabajo? Decía, yo me dedico a buscar el sentido de la vida. Pues claro, cuando yo le decía a mis compañeros que todos compartíamos estas anécdotas, tu papá qué hace, no, el mío es piloto aviador, el mío vende pinturas, el mío trabaja en un almacén, y el tuyo qué hace, no, pues busca el sentido de la vida. Con lo cual todos pensaban que era una especie de vago absoluto que estaba en las cantinas, bebiendo tequila, oyendo mariachis, en el sentido de la vida. Entonces esta vida tan misteriosa de mi padre, cuando yo dije, bueno, probablemente es como una especie de agente secreto, sí está trabajando para el comunismo internacional, le preguntaba yo si sabía algo de ruso, cosas así, y yo llegué a desconfiar de él. Hay una maravillosa obra breve de Bertolt Brecht que se llama El soplón, y trata de un hijo invadido de desconfianza ante sus padres porque los padres no le dicen lo que ocurre. Y esa era la dinámica que ocurría en la sociedad mexicana de entonces, difícil de entender ahora. Esta dinámica del prejuicio al interior de las propias familias, el miedo no tanto hacia afuera, sino a que alguien de tu propio clan formara parte de una célula que era percibida como delictiva. Y ese fue el miedo que se desarrolló durante el 68 entre nosotros. Algunas personas han dicho que finalmente no murió tanta gente en Tlatelolco. Hay cálculos que dicen que son 69 personas, 68 estudiantes y un policía. Ahora, yo creo que hacer ese cálculo de mayoristas, que si son más, si son menos, me parece ruin. Derrida dice, cada muerte del fin del mundo. Es eso, o sea, cada muerte acaba con el mundo en su conjunto, no es tolerable, ¿no? Sobre todo una muerte violenta. Entonces, eso queda. Ahora bien, el posterior al 68, mi generación, estos cachorros de la rebelión, se encontró con un país diferente. El siguiente presidente, que era cómplice de la matanza porque había sido el ministro del Interior, Luis Echeverría, todavía vivo, acusado de cargos de genocidio que nunca ha pagado. Él inició un periodo que se llamaba la apertura democrática y que trató de absorber el descontento de las capas medias. Se crearon nuevas universidades, nuevas posibilidades para los jóvenes. Entonces hubo una especie de absorción, una democratización del país. Empezaron a operar partidos políticos que antes no operaban. Yo voté por primera vez en 1976 y solo había un candidato a la presidencia, José López Portillo del PRI. Lentamente pudo haber otros candidatos, etcétera, y algunas cosas, digámoslo así, que mejoraron. Pero para no extenderme demasiado, concluyo por algo muy significativo que dijo Daniel, es decir, de la construcción de esperanzas que significó el 68 y de los impactos contraculturales. Hoy en día nos encontramos en un periodo de desmontaje radical de todo esto que se hizo, y también de una especie de haraganería del pensamiento, en donde el solo hecho de pensar en cambios diferentes parece un proyecto totalmente romántico y absurdo, ¿no? Es decir, concebir un mundo alterno, que ha sido trabajo de la filosofía desde Platón hasta Giorgio Agamben, pasando por Simone Weil, Hannah Arendt y tantos otros, que es la obligación de la filosofía, concebir comunidades por venir, parecería un proyecto utópico e innecesario en un mundo de relativismo consumista, pragmático, de meritocracias, individualista, y que está privatizando todos los espacios, entre otros el pensamiento colonizado y privatizado que tenemos hoy en día. Entonces, curiosamente en México, quizá la principal sintonía con el 68 ocurrió el 1 de enero de 1994, cuando los zapatistas se levantaron en Chiapas con un discurso sorprendentemente parecido, pero sorprendentemente parecido porque tenía que ver con esa búsqueda de la imaginación al poder, pero también con discursos que venían de muy lejos, tan lejos como el Popol Vuh, es decir, discursos de los pueblos originarios que no se habían oído. Y ahí es donde, digamos, esto que era el México soslayado, profundo, olvidado, dio una lección muy importante, ¿no? Una lección muy significativa, y yo creo que ahí es donde puede haber una recuperación del pensamiento del 68. Recientemente, en sintonía y
con el apoyo de las comunidades zapatistas, una candidata indígena buscó ser candidata independiente a la presidencia, no pudo porque el medio para hacerlo era totalmente discriminatorio, había que conseguir firmas en teléfonos celulares de gama media. Imagínense a las comunidades indígenas se les pide un celular de gama media que cuesta 3 salarios mínimos, imposible hacerlo, pero se dio un movimiento muy importante y ella habló en Ciudad Universitaria. Y en Ciudad Universitaria ella habló con un lema que trajeron las comunidades originarias que decía: venimos a hablar de lo imposible, porque de lo posible ya se ha dicho demasiado. Y ese es el discurso del 68 que no había tenido otra oportunidad desde entonces y que ahora regresa, pero que regresa desde abajo, y que regresa desde abajo con un impulso que viene de mucho tiempo atrás, que es el de las comunidades antiguos dueños de las tierras que han sido despojados de ellas y que ante ya la sociedad extractivista en todos los sentidos que tenemos nosotros, este capitalismo que va por todo y que ni siquiera respeta a los gobiernos que le dan cierta respiración artificial en países de América Latina, sino que también se los carga y los encarcela y todo a gobiernos que no necesariamente están desmontando la economía capitalista. Bueno, entonces esta capacidad de renovación me parece que viene del lugar menos esperado para la sociedad mexicana. Ya no es la revuelta de las capas medias, sino es la revuelta de la gente que ha sostenido el país, los que vienen de abajo, los únicos que todavía pueden pensar en esto tan necesario que es concebir lo imposible. Gracias. Julián, en las bibliografías que presentan el mayo del 68, ahora sí que casi no se lo nombra, ¿no? Se nombra España, se nombra Italia, se nombra Checoslovaquia, pero bueno, así que bueno, escuchamos con mucha atención lo que tenga para decir. Bueno, antes de todo, buenas noches a todos. Es una alegría estar acá escuchando autores tan interesantes y que admiro bastante ya desde hace tiempo. Y agradezco a la Feria por la invitación, a la Cámara Brasileña del Libro por traerme. Es una alegría suplementaria porque estoy lanzando acá el libro que tiene mucho que ver con el origen argentino ambiguo y complejo que tengo yo y que siento yo íntimamente. Pero el asunto de la mesa es afortunadamente otra cosa, aunque inevitablemente me aproximo de eso. Voy a leer un texto porque me siento más cómodo así con este asunto, pero es un texto escrito un poco espontáneamente y las ideas también son espontáneas, y como se trata de mayo del 68 creo que está adecuado justamente por eso, porque había una espontaneidad ahí que era importante, que era parte de la cosa. En esta mesa me cabe hablar desde una periferia, como casi siempre nos cabe a los autores brasileños, pero en este caso es una periferia más profunda, a la vez espacial y temporal. Miro al año en cuestión desde Brasil, desde un país donde la dimensión trágica de los acontecimientos del 68 tuvo mucho más fuerza que su dimensión libertaria, el año en que se proclamó el AI-5, apogeo y epítome de la represión de la dictadura cívico-militar brasileña. Y mi mirada está inevitablemente alejada, porque nací casi 15 años después, en un país en que, como alguien dijo con interesante ambigüedad, a cada 15 años nos olvidamos de los últimos 15 años. O sea que me van a tener que perdonar la imprecisión y la inevitable subjetividad de la contribución que puedo dar. El año es infinito, la lucha no se acabó y sus efectos inmensurables siguen presentes por todas partes, aunque invisibles. Algo como eso tal vez has escuchado la primera vez en que oí hablar del 68, o al menos fue la impresión difusa que se creó para mí en mis primeras décadas, 2 décadas de vida, de ese pasado inaccesible. Algo importante pasó. Ese algo tenía una potencia emancipatoria casi sin precedentes, ese algo marcó la vida entera de una generación y sin embargo tenía un carácter inefable e incomprensible que obligaba a mi generación a siempre buscar más informaciones, a nunca creer haber entendido el 68. A ese algo no somos capaces de comprender, tal vez sentíamos, o tal vez alguien nos decía, desconfiando de una generación que parecía tragarse el discurso del fin de la historia y resignarse al supuesto fin de las utopías. No era tan injusto ese alguien.
De hecho, en los años 90 era difícil asimilar la dimensión revolucionaria de los acontecimientos de París. Mirando a lo que nos rodeaba, no parecía encontrarse por ninguna parte esa juventud que representaba la insatisfacción con el orden conservador, capitalista y consumidor. Envejecida, esa, a nuestros ojos adolescentes, parecía la generación más conservadora, capitalista y consumidora que ya vivió en estas tierras, y a nosotros parecía esperarnos un futuro de pleno capitalismo y consumo, de plena resignación y tristeza. Si en nuestras búsquedas leíamos a Carlos Fuentes, era imposible no preguntarnos dónde carajo estaba esa derrota pírrica de la que hablaba él, esa victoria aplazada del 68, ese legado tan fundamental y profundo, tan invisible. Y entonces, casi pasada nuestra juventud, llegó nuestra vez de ser jóvenes. El mundo se ocupó de hacerse más complejo y tardíamente empezamos a ver que no estaba tan rigurosamente definido en sus contornos, que nuestras sociedades tan estables en esa incomodidad general y que la historia es incontenible y muchos cambios nos aguardan. Poco a poco fuimos comprendiendo que la sentencia del fracaso del 68 era por sí misma una sentencia conservadora. Y nos vimos obligados a un gesto no tan sencillo, el de rechazar a la generación anterior, el presente consumista y capitalista de nuestros padres, pero reivindicando su pasado libertario, identificándonos con la utopía que por un tiempo supieron sostener. Puede que sus luchas no hayan tenido resultados satisfactorios, puede que no las hayan llevado al límite, pero no nos cabe de ninguna manera el menosprecio por la tentativa. Los suyos eran anhelos que todavía sobreviven en nuestra sociedad, que están por todas partes. Sus luchas, sus deseos son algo que ni ellos ni nosotros fuimos capaces de realizar, pero que siguen teniendo su impacto, siguen reverberando a cada vez que expresamos nuestra inconformidad, a cada vez que tomamos las calles, como ha pasado con fuerza y una ambivalente complejidad en Brasil en los últimos años. Pero estamos en Latinoamérica y aquí pensar en el pasado de nuestros padres tiene menos que ver con la reivindicación de reforma universitaria o libertad sexual, tiene más que ver con la lucha contra la represión militar y los autoritarismos estatales. Y esto es justamente lo que gana cuerpo en una literatura joven contemporánea, la reivindicación de una memoria que es a un solo tiempo colectiva y personal, de trayectorias individuales que se mezclan a una infinidad de otras trayectorias. Hablo de mi literatura, sí, del libro La Resistencia, pero me encierro en un contexto más vasto que puede tener nombres muy variados: la literatura de los hijos, la posmemoria, la autoficción, la elaboración literaria del trauma histórico. Y no es coincidencia que hayamos llegado a este tema a partir de un relato subjetivo y personal. Este es justamente el movimiento más marcado de una literatura joven, de una subjetividad posible de nuestro tiempo. Una sentencia que tal vez haya faltado a las consignas de mayo del 68, aunque su espíritu sin duda está presente, es la que postuló el feminismo, la idea de que lo personal es político. Es a partir de esta noción que mi generación se va acercando de nuevo a la política, va postulando también la posibilidad de una literatura política, una literatura comprometida. En este gesto casi anticuado reside mucho de lo que se podría considerar experimentación literaria en nuestro tiempo. En un tiempo en que no solo lo personal se percibe como profundamente político, pero en que lo político es personal, en que la política nos marca y nos hiere tan personalmente, en este tiempo hacer una literatura política es un acto auténtico e inevitable. Dejar que nuestras narraciones se hagan impuras, aunque nunca hayan sido puras evidentemente, y el ejemplo de Elena lo demuestra muy claramente, y se acerquen de la memoria, del relato autobiográfico, historiográfico, del ensayo, la filosofía, el discurso político. Dejar que nuestras literaturas estén pobladas por un real, se dejen ocupar por algo que nos permitimos volver a llamar realidad, por esta materia fecunda que nos rodea a todos incesantemente. Hacerlo hasta el límite, hasta que la propia fabulación y la imaginación pierdan espacio en nuestras obras. Y llegar así a una extraña reconfiguración de la postulación parisina,
En la literatura al menos no es la imaginación la que toma el poder, sino lo real que toma el poder de narrar y que suplanta las ficciones cómodas, conocidas, comerciales. Solo así podremos cumplir hoy la promesa de aquel tiempo, hacer de la literatura un campo de contestación del orden literario inclusive, y así oponer un lenguaje nuevo, incierto y subjetivo, mucho más que radical, oponer este lenguaje personal al lenguaje momificado del poder. Eso es básicamente lo que... Bueno, han quedado en el aire muchas de las ideas que generaron este movimiento fuerte y complejo que se da en el año 68 con epicentro en París y radiaciones hacia muchos lugares del planeta, inclusive hasta la Argentina, donde el 68 llega en el 69. Sin duda que uno de los puntos es ese cruce entre la fuerza política del movimiento y su entramado con estética, con lo que se escribe, con lo que se pinta, con lo que se canta. Daniel Link es un especialista en copy, un escritor argentino que vivió muchísimos años en París y que vivió en mayo del 68 en París. Y bueno, sería interesante entonces que hagas ese cruce, ¿no?, de un artista viendo ese movimiento. No voy a hacer exactamente, voy a sencillamente, porque tampoco me parece justo. Eso lo vamos a hablar el jueves. ¿Qué hora es? María Ángela, que está acá, te vi. ¿A qué hora es el jueves? Bueno, no importa, en algún lugar el jueves hablo de copy, acá en la feria. Pero de lo que sí quiero decir de copy es que, sobre todo pensando en dos cosas que ellos dijeron y que me impresionó vivamente, y es que los dos hablaron de padres, ¿no? Y yo pensaba, mis padres eran profundamente modernos, eran como, o sea, ignorantes como nadie, brutos como una alpargata, pero modernos, modernísimos, más modernos que manda la luna. Entonces ellos vivían en la cresta de la ola, hacían fiestas permanentemente en mi casa, mi mamá tenía el pelo naturalmente muy batido, era idéntica a la Brígida, todos los hombres morían por ella. Y en el Cordobazo, el 69, como eran muy modernos, obviamente querían estar metidos en todo. Entonces, al revés de callar o al revés de decir, bueno, ya pensarás vos por tu cuenta, mis padres dijeron, parece que hay quilombo en el centro. ¡Vamos! Nos fuimos al centro, yo hice 10 años, 9 años, todavía no los había cumplido, nos fuimos al centro y por supuesto que nos gasearon, lo mismo que en ese momento. Entonces, digo, si yo hubiera sido mexicano, mis padres hubieran dicho, vamos a Tlatelolco. Yo tenía que eran 250 los cuartos, voy a decir que van a organizar así, pero en todo caso estaría seguramente esa gente. Lo de copy, y solamente digo esto, el copy en la vida es un tango de tiras que le pone al capítulo sobre el 68, dice, los años, luego de haberlos hipnotizado, devoran a sus hijos. Me parece que es toda una definición sobre el 68 que termina, como dije, con Silvano volviendo a la Argentina. Pero bien, no quiero monopolizar el caso. Pero los invito, jueves, copy, probablemente montado. 18 horas. 18 horas, muchas gracias, Leo. Bueno, Juan, hubo en Tlatelolco, estaba la onda expansiva del protagonismo juvenil en todo Occidente, pero también estaban las características especiales de México y cómo pues, se prendieron otras ciudades, otras universidades y sectores obreros. A mí me interesaría entonces que traces un panorama de cómo fue contaminando en México desde ese arranque estudiantil a amplios sectores de la sociedad y que para frenarlo hubiera que hacer la matanza que hubo que hacer. Bueno, primero que nada, el tema de
El 68, ya lo hemos estado diciendo aquí, fue sorprendentemente los distintos 68 desde la invasión de Praga, el Mayo francés, lo que ocurrió en Berkeley también, los famosos sit-ins y todo esto. Hay una sintonía extraña, es decir, antes no se hablaba como tanto se habla ahora de globalización, pero quizá había más deseo de estar en sincronía con otras cosas que estaban pasando. Habló, por ejemplo, Daniel de la Chinoise, hizo otra película que tiene un título del joven Marco Bellocchio, que era La China está cerca, ¿no? La China y China, ¿no? En donde todo se acercaba un poco, era esa sensación, China está cerca, para bien, para mal, ¿qué pasa? Es decir, esta circunstancia cultural que trascendía las fronteras, creo que era importante, digamos, de un deseo de actualización de una sociedad que era una sociedad muy acartonada, la sociedad mexicana, una sociedad muy estratificada, muy discriminatoria, muy machista, muy racista, y había una voluntad, pues, de entrar en contacto con otras maneras de entender el mundo, de verlo. Y esto comportó un cambio cultural significativo. Era muy difícil que hubiera una asamblea sin que hubiera componentes contraculturales. Por ejemplo, el muy joven entonces Paco Taibo II, él no podía participar en las principales asambleas porque ahí estaban líderes mayores que él, ya más establecidos. Pero entonces decían, ¿por qué no te vas tú a la facultad de odontología? Porque ahí hay muy poco discurso. Entonces, métete de infiltrado y pide la palabra y empieza a meter en odontología los discursos que estás escuchando en filosofía, en economía, en ciencia política, y efectivamente él iba y de pronto, entonces los dentistas tenían un discurso extraordinario formado por Paco Taibo, ¿no? Porque no había manera de escapar un poco a esta repercusión cultural. Y dentro de esa repercusión cultural empezaron a sumar algunas cosas que me interesó mucho que decía Julián, con otra política de lo personal, del cuerpo y por supuesto la visión feminista. No es casual que quien ha hecho la mejor literatura de la escucha en México haya sido una mujer, que es Elena Poniatowska, que ha sido tradicionalmente la función de la mujer es oír, ¿no? Es decir, ha habido una construcción de la masculinidad también a partir del discurso en los foros públicos, ¿no? Recientemente una indígena de Chiapas, la sobreviviente de la matanza de Acteal, que tiene más familiares muertos en esa matanza, Lupita Vázquez, hablaba, es una oradora extraordinaria, de cómo le costó trabajo ocupar ese lugar público del discurso que normalmente ejercen los hombres, y que una vez que lo ocupó dijo, me parece espantoso. O sea, ¿por qué estoy aquí? Es horrible tener que estar así. ¿Por qué no puede haber formas de entendimiento que pasen más por la escucha? Y es lo que hizo justamente Elena Poniatowska, oír a los demás para hacer su libro. Y es la construcción también de otra manera diferente de empezar a trabajar lo personal y la incorporación no solo de nuevas voces, sino algo muy importante, de nuevas formas de oír, ¿no? Y eso también fue significativo en el 68. Y luego, en lo que preguntabas, no creo, sinceramente, que el 68 verdaderamente haya conectado con las clases trabajadoras. Había una conexión simbólica y había una reivindicación de los presos políticos del movimiento ferrocarrilero, del movimiento del magisterio, pero no hubo un levantamiento colectivo, digamos, de huelga general. De todo esto hubo un acercamiento a los sectores fabriles, pero realmente fue un movimiento en lo fundamental estudiantil y de capas medias, que posteriormente, con la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores, por ejemplo, ahí se dio ya una coyuntura posterior interesante. El líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo y el ingeniero Alberto Castillo, que había formado parte de la coalición de maestros y que se conocieron en el principal seminario de la política mexicana entonces, que era la cárcel de Lecumberri, donde estaba encerrado también el novelista José Revueltas, etcétera. Era el caldo de las transformaciones, era ese. Entonces sale un líder obrero, un líder del movimiento estudiantil, y forman el Partido Mexicano de los Trabajadores, al cual se incorpora también
Eduardo Valle el Búho, este personaje del que yo hablé, que lanzaba esas profecías sobre el futuro. Entonces esto yo creo que más bien quedó relegado para el futuro, pero la sociedad mexicana ha sido muy corporativista, entonces los sindicatos han seguido muy controlados por estamentos estatales, lo mismo hay un corporativismo campesino muy grande, entonces esa sintonía realmente no se dio lo suficiente, y más bien las nuevas propuestas de cambio han venido nuevamente de los pueblos originarios, que son sectores no fabriles, sino que están en el campo mexicano, un campo que se ha vaciado totalmente y que hoy en día es básicamente una necrópolis de fosas comunes y de pistas clandestinas de aterrizaje, y ahí ellos están tratando de hacer una recuperación del territorio, pero también es una recuperación de sentido. Es decir, y ahí me interesó mucho una cosa que dijo Julián, en estos tiempos, digamos, creo que hay un gran déficit de realidad, y eso creo que estaba presente en la ponencia de Julián, y no solo porque vivimos abismados en la realidad virtual. Alguna vez dijo John Lennon, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas, ¿no? Y esa sustancia de la vida muchas veces se nos escapa. Bueno, ahora con el mundo de representación, la sociedad del espectáculo, la comunidad digital, las redes sociales, hay una hiperrepresentación y hay un enorme déficit de realidad. Y creo que para el caso mexicano, el gran depósito de realidad son los pueblos originarios. Es decir, es un retorno a tocar tierra en el más radical de los sentidos. Me acordé, uno de los grandes libros que inspira el 68 es el libro de Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo, que por cierto tiene una película también disponible en internet. Bueno, Julián, llamó mucho la atención, por supuesto, tu descripción, y parece, además, un poco por el discurso de los tres, como que asoma una cierta debilidad de aquello que podríamos llamar el reino de la posibilidad, de la esperanza, del retorno a ciertas propuestas que formaron parte de mayo del 68. Bueno, ¿cómo ves eso? Bueno, en realidad me llamó la atención, cuando escribí esto no había escuchado los escritores antes, así que me llama la atención cómo hay consonancias y coincidencias más de lo que me imaginaba en la experiencia de cada país y en la manera de pensarlo en diversas generaciones, ¿no? Y eso es un fenómeno que está, parece, relacionado al 68, justamente, que es un tiempo de coincidencias impresionantes, ¿no? ¿Por qué estaba pasando al mismo tiempo en varias partes un acontecimiento tan grande, tan fundamental? Es algo que es difícil siempre de explicar. Y también veo que hay simultaneidades que están en otros lugares, están en el modo de pensar también la literatura, y cuando posturo hoy una forma de buscar la realidad y dar cuenta de ese déficit de realidad, veo que siempre tengo que retroceder y descubrir que estaba ahí desde antes. No es algo que estén haciendo los escritores hoy por primera vez. Está por todas partes, era algo que tal vez no se valorara tanto antes, pero ahora se empieza a ver con más fuerza. Lo que siento en relación al 68 es que, bueno, hay una ambivalencia, porque mi tendencia sería, en un primer momento, dejar de rechazar un poco la idolatría de un tiempo pasado, ¿no? No me interesa la nostalgia en relación a la política hecha en el 68, eso no es interesante políticamente hoy, pero al mismo tiempo rechazar esos acontecimientos y pensar, bueno, lo que pasó ahí no fue tan especial, no tenía tanta importancia, no tenía tanta trascendencia, es un pensamiento que nos acomoda y nos hace dejar de luchar, dejar de pensar y dejar de tener esperanza, ¿no? Me parece que mucho más fuerte es pensar ese tiempo, aunque sin la voluntad de hacerlo algo que no fue,
pero pensar ese tiempo como una referencia importante de una esperanza posible hoy. En Brasil tuvimos recientemente una ocurrencia que generó comentarios, comparaciones, aunque completamente disparatadas, pero el 2013 en Brasil, junio de 2013 en Brasil, hubo quien lo comparara al mayo de 68 en París. ¿Y por qué? Porque la gente tomó las calles y protestó, hubo protestas masivas, impresionantes y sorprendentes, muy espontáneas también, pero que se convirtieron en el rechazo del gobierno del PT y un golpe de Estado. Un golpe parlamentario falso. Sí, no tiene nada que ver en los resultados, pero en algún sentido sí, porque igual en el 68 también pasó de haber un resultado electoral muy insatisfactorio para lo que pasaba. Obvio que son incomparables las situaciones, pero lo que se nota es una... Sí, obvio, se hizo, era un movimiento de izquierda que se hizo de derecha. Pues eso es lo que pasó, fue tomado por una otra parte de militantes que hicieron una cosa espantosa y se convirtió en otro momento totalmente distinto. Pero igual, lo que pasa es que se reveló de nuevo el poder de las calles, el peligro y la fuerza que puede tener ese poder. Y hay que pensarlo con mucho cuidado y hay que pensarlo también con algo de esperanza. Aunque haya tenido resultados terribles, es algo que no se puede, la izquierda no cabe a la izquierda en un país como Brasil, entregar las calles a la derecha y olvidarse de cualquier posibilidad de lucha directa, de intervención en la política de otra manera que no en el voto. Creo que hice un comentario confuso y percibo por tu indignación también. que me estás... un último comentario. Acá se le entrega la calle a la derecha de la falta. Un comentario sobre literatura que me pareció fundamental. Eso que decía Juan, la idea de un oír a los otros, ¿no? Que está en Elena, que está recientemente en una literatura hecha sobre todo por mujeres, en Svetlana, por ejemplo, que tiene un modelo muy parecido con ese, y que me parece que es el desafío principal de esa literatura que se quiere más participativa, de una literatura que quiere una intervención en lo real y que se deja ocupar por lo real también, porque si estoy hablando de un movimiento en que lo personal se convierte en político y lo político es personal, parece que sea inevitable una aproximación a una literatura más narcisista, más del propio ombligo, de hablar de sí mismo, de hablar de sus orígenes, y eso puede tener por sí mismo un valor mayor. Metonímicamente, hablar de uno es hablar de todos, y hablar de un destino individual es hablar de un destino colectivo, pero igual falta, creo, esa capacidad de hablar desde una voz propia, hablar de un otro y aproximarse a un otro por la literatura. Y me parece que esa ocupación de la literatura por lo real tiene ese como desafío principal. Bueno, si hay una pregunta por ahí, ahora vamos a tener un poco de tiempo, no mucho, pero les hago una última pregunta, con una respuesta posiblemente breve, porque hay gente que quiere participar. Pero un poco, Juan, y yo lo digo con respecto a los pueblos originarios. Pero, bueno, le pregunto a los tres, ¿dónde ven una posible onda expansiva de los núcleos ideológicos variados de mayo del 68, del movimiento del 68? ¿Qué pregunta?
uno acierta o no en este caso. Bueno, no. Un Es escritor, el secreto del arte, eso que hace la pregunta. Sí, en este sí. momento, esa pregunta. un escritor que a mí me gusta mucho de comienzos del siglo, un escritor naturista, nudista, vegetariano, un poco hippie. En un momento le dice un amigo, están discutiendo un problema teológico, y le dice un amigo, pero entonces vos creés que no hay esperanza, le dice el amigo. Y él dice, sí, no, por supuesto que hay esperanza, hay mucha esperanza, hay infinita esperanza, pero no para nosotros. Es Kafka que lo dijo. Qué bueno, grandioso. Bueno, Juan, vos hablaste de los movimientos de los pueblos originarios, ¿ves otras semillas dispersas? Sí, bueno, el efecto está en el futuro, es decir, el efecto no está en el presente que estamos viendo ahora, que es de desmontaje total de cualquier posibilidad de colectividad, comunidad. La idea de comunidad es cada vez más ajena a la mayoría de las sociedades que estamos viviendo en esta fase de capitalismo rampante, extractivista, individualista, de meritocracias, etc. Entonces, la construcción de esta comunidad por venir es algo todavía futuro, y yo creo que ahí entrará en sincronía con el 68, no como nostalgia, sino como, digamos, es una apuesta que todavía no se cumple y que desde luego viene antes del 68. El 68 son como ideas comunitarias, y pensamos en el discurso de las arcánicas edades de oro, en el que no había tuyo ni mío, del Quijote, pues es una especie de comunismo, comuna hippie, comunismo primitivo, que ha estado siempre presente, la idea del colectivo, en donde el problema de uno es problema de todos, ¿no? La Comuna de París, con el lema de todos o ninguno, el hecho de que no necesariamente la sociedad de normas que teóricamente son para todos, pero que cada quien puede cumplir en lo individual como lo aproveche, pues este tipo de contraste entre un horizonte comunitario y un horizonte de sociedades individualistas existe, pero ese horizonte comunitario es una conjetura, y existen algunas comunidades. En México existen las asambleas indígenas, pero yo pienso que es una apuesta hacia futuro. Entonces la herencia del 68 está por venir, esperemos, ¿no? Y no es solo del 68, sino ha sido siempre del pensamiento comunitario y equitativo. Bueno, la anécdota que trajo Daniel es importante, porque justamente habla de un momento en que la convergencia general parece ser de retroceso, ¿no? En lo que pasaba en el 68, movimientos emancipatorios en varias partes al mismo tiempo, en este momento es algo muy contrario a esto. Pero no me parece absurdo pensar que sea justamente un instante largo y triste de reacción a un movimiento contrario. Que algo está pasando de una emancipación tal vez más profunda, que tiene un plazo más largo, que es de un solo año, y que el mundo y nuestras sociedades van a cambiar muchísimo en muy poco tiempo, en algún tiempo, pero poco. Digo eso porque ya se empieza a ver. En Brasil tenemos un retroceso absurdo en el gobierno específicamente, pero fuera de él, varios movimientos de resistencia que crecen y que ganan contornos muy distintos de otros movimientos de resistencia del pasado, que tuvimos, por ejemplo, en escuelas públicas, una juventud, adolescentes, muy participativos y con referentes totalmente distintos de una clase media que lucha, que es militante. Es otra cosa bastante distinta. Se nota en la literatura un otro escenario, crece una literatura de periferia, de las favelas, una poesía de los saraos, que era algo que se imaginaba como acabado y que ahora gana una fuerza impresionante en varios lugares en Brasil. El slam poetry, un movimiento raro, inesperado, y que da a la literatura una otra función muy diferente de la que nos imaginábamos. Y de a poco vamos viendo que
una cierta cultura literaria se va rompiendo, se va partiendo, y bueno, ya en muy poco tiempo va a ser imposible una mesa literaria como esta que formamos nosotros, 4 hombres, bueno, no quiero decir blancos y de clase media, no sé, no los conozco tan bien, pero... Tirando un cuarto. No seas atrevido, que te vas a pensar que soy un hombre. No tenemos tanta intimidad, pero es algo que en muy poco tiempo va a ser inaceptable, porque pasa que el mundo está cambiando muy rápidamente y la literatura está cambiando muy rápidamente, y tenemos una fuerza impresionante en una literatura de mujeres ligadas al movimiento feminista, al movimiento negro. Hay un cambio que está pasando, y estamos, creo, al borde de un momento transformador muy importante. Pienso, arriesgo preguntarme si este retroceso político que vemos en todas partes no es una reacción a todo esto que comentaba. Yo no lo voy a responder de ninguna manera. Bueno, nos quedan 10 minutos, son muy formales aquí con los horarios, y me voy a acercar para recibir alguna pregunta con el pedido previo de que sea una pregunta para que por ahí pueda preguntar alguien más también. Tipo Susana Jiménez. Es una pregunta que no tiene Sí, respuesta. sí, hola. Acá José, al mexicano. Juan, vos sabés que... Yo no sé si viste la película Los Gritos del Silencio, que me acordé ahora, hace mucho tiempo la vi. Se trata sobre Camboya. Hay 2 escenas ahí, ¿no? En esa película. Concretamente, la dirección de los camboyanos que tomaron el poder, que allá en el tiempo atrás mataron más de 2 millones de personas en 8 millones de habitantes, se formaron la Sorbona. O sea, hicieron la utopía ahí de campesinos, ¿no es cierto?, donde mataban a la gente hasta porque tenían anteojos. Si esa es la utopía, vamos a tratar de no ir ahí, porque vamos a cagar fuego todo, ¿viste? No. Acá hay movimientos también sobre los indígenas, que yo no creo que sea soluciones, no proponen algo superior. Eso por un lado. Y hoy otra cosita más, perdón. Otra cosita más. Bueno, está bien. Otra cosita más. Es una pregunta, papá, dejalo él, hermano, dejalo que haga él. Otra cosita más al compañero de Brasil. Un movimiento, ¿no es cierto?, que va en contra de la Vallata, en contra del petrolado, contra de Odebrecht, y yo tendría alguna esperanza, ¿viste? Gracias. Bueno, yo creo que no hay nada que comentar. Hay movimientos sociales espantosos y movimientos sociales que no lo son, ¿no? Entonces yo pensaría en la posibilidad de construir algo diferente. Es decir, la gran pregunta es: ¿estamos conformes con el mundo que tenemos? Yo creo que no. Bueno, mi respuesta es no. ¿Podemos encontrar otras formas de vida y de convivencia? Parece una pregunta para muchos romántica y necesaria, porque hay que resignarse a lo que tenemos y hay que votar por los partidos políticos que tenemos, la democracia meramente representativa que tenemos. Podemos transitar a otras formas de democracia, podemos reinventar lo que somos. Ese es el desafío. ¿Es posible? No lo sé. ¿Es deseable? Me parece que sí. Y es por lo que yo apostaría. Y aprovecho para hacer un comercial. Mi libro más reciente se llama La utilidad del deseo. Entonces trata de la literatura, pero a veces el deseo es útil. Hay cosas que suceden de tanto desearlas en la literatura y también en los movimientos sociales, ¿no? Pero el hecho de que uno sea uno, pues no quiere decir que nos tengamos que conformar con lo que ya tenemos. Veamos. ¿Hay alguna pregunta por allí? Al fondo. Acércate, por favor. Gracias. Muchas gracias por participar de esto. Yo soy chileno y lo escuchaba y me parecía increíble que hubiese un chileno ahí, porque mayo del 68 para nosotros significó el triunfo de Salvador Allende. Entonces,
para nosotros fue tremendamente significativo. Y detrás de los principios de mayo 68, recuerdo Marcuse, después de Frankfurt, puede ser. Mi pregunta es, ¿dónde está el capital social hoy día? Porque las necesidades cambiaron. Hoy día tenemos chilenos que son tremendamente contentos con lo que alguna vez Pinochet dijo que iba a otorgar: un auto, un televisor y consumo. ¿Dónde está esa reconstrucción para hacer otro mundo posible? Sí, Marcuse tuvo un tiempo en la escuela de Frankfurt, después no tanto, pero sobre todo tuvo mucho éxito en el 68 con sus libros que relacionaban psicoanálisis y marxismo, Eros y civilización, esa cosa que a la gente le gusta, es decir, hablaba de la revolución mientras te cogen, que es lo mejor. Me parece, en relación con lo que vos decís y en relación sobre todo con este comentario, las revoluciones van a fracasar siempre, sepámoslo. Pero esta es la perspectiva del historiador, que ve, ¿no?, después de que las cosas sucedieron, como decía Hegel, el filósofo llega siempre demasiado tarde, cuando las cosas ya pasaron. Cuando uno analiza, uno ve efectivamente los errores históricos que se cometieron, acá y allá. Esto no implica cesar en el deseo, sino más bien todo lo contrario. Digo, el momento de puro presente que relaciona el 68, no como pasado, uno podría criticarlo en todos los lugares donde pasó el 68, donde pasó, uno podría encontrar una crítica. De todos modos, más bien lo que hay que plantearse es: el 68 es mi presente. Entonces, como mi presente, yo voy a desarrollar un deseo de transformación, un deseo de emancipación, un deseo de comunidad, más allá de un Estado que es por lo general asesino y por lo general enemigo de la comunidad. ¿Se entiende? Esto, históricamente, los que vengan dentro de 20 años van a decir: qué pelotudo, mira cómo fallaron. Y sí, ¿qué querés que te diga? Ahora, en el momento yo voy a hacer, me voy a quedar con el autito, me voy a quedar con el televisor, con el consumo, el shopping, etcétera. Bueno, la verdad que parece un tiro. No tiene ninguna gracia. Entonces, más bien, trabajar aún sabiendo que esa fue una pérdida. Digo, porque algo puede suceder ahí, ¿no? Es como asumir el riesgo de lo que eso significa. Que vengan después, dentro de 10 años, personas que te digan: y no, la verdad que no sirvió para nada. ¿Qué sé yo? Bueno, hacerlo de vuelta. ¿Alguna pregunta más para él? De todos modos, la respuesta que yo te di antes, yo la escuché en un congreso en Brasil. Una persona dice: porque acá somos dos hombres y una mujer. Y uno de los hombres y la mujer le dijeron: ¿y usted qué sabe? Me encantó esa respuesta. Perdón. Sí, Juan, vos hablaste en particular de Elena Poniatowska, que, bueno, algo que me emocionó porque pocas veces los escritores hombres hablan de la literatura de las mujeres, como se comentaba hace un rato en una mesa anterior. Bueno, y quisiera saber cuál es la semilla que ha dejado en los más jóvenes Elena Poniatowska. Y bueno, por otra parte, Elena ha escrito sobre pueblos, digamos, sobre los sectores populares. Por ejemplo, en esa novela admirable que es Hasta Roberto y Jesús Mío, ¿no?, relacionada con la Revolución Mexicana. Bueno, me interesaría si pudieras completar un poquito tu referencia a Elena Poniatowska. Bueno, la obra de ella y los intereses de ella son vastísimos. Tiene una novela extraordinaria sobre la pintora surrealista Leonora Carrington, que se llama precisamente Leonora, otra sobre Tina Modotti, la militante y fotógrafa italiana que estuvo en México. Se ha ocupado de muchísimos temas. Tiene una novela sobre la astronomía en México, el universo o nada. Entonces el campo de trabajo de Elena realmente ha sido tan vasto como la realidad mexicana, y tiene una serie también de conversaciones en varios volúmenes que se llama Todo México, porque precisamente es tratar de registrar a los protagonistas de la literatura mexicana. Pero de manera muy significativa también hay una escuela posterior, digamos, a Elena Poniatowska, de varias generaciones ya,
de extraordinarias escritoras. Entonces hoy en día, por ejemplo, hay una escritora que se llama Verónica Gerber, que es artista plástica, artista contemporánea y escritora de primera fila, Valeria Luiselli, Guadalupe Nettel, que trabaja mucho el tema de la autoficción, Viviana Meshunchan. La novela más discutida del año pasado en México es una novela altamente política que tiene que ver con la violencia, que es Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Entonces, si uno empieza a hablar de literatura mexicana, pues aparecen de manera automática muchísimas escritoras. Y yo creo que ahí el tema de Elena ha sido muy importante, pero por ejemplo, otra escritora que se ocupa mucho de los distintos niveles del discurso y que trabaja ahora, dirige un máster de literatura creativa, tanto en inglés como en español en la Universidad de Houston, Cristina Rivera Garza. Ella habla mucho, especialmente de esta literatura de la escucha, ¿no? Y de cómo la incorporación de tejidos de voces, porque finalmente es una idea que comparten la mayoría de los escritores. No hay literaturas individuales, o sea, todo escritor, toda escritora están hechos de un tejido colectivo que los trasciende y de la cultura, el ambiente, la época. Pero ahora también de manera deliberada, todo escritor puede empezar a hacer otro tipo de tejidos colectivos, interactuar con otras artes, etc. Entonces, por ejemplo, un poco siguiendo la estela de Elena Poniatowska, que es lo que hace Cristina Rivera Garza. Entonces, muy interesante que la amplísima obra de Elena también ha derivado en muchas otras búsquedas, no solo de escritoras, también de muchos escritores que se consideran discípulos de Elena. Bueno, muchas gracias. En un día donde un diario conservador hoy tituló aproximadamente a referencia a México del 68, una revolución fracasada, ¿no? y ponía algunos subrayados sobre la más fracasada de las fracasadas. Haber hecho esta mesa con Daniel Lin, con Juan Villoro y con Julián Fuchs me da un poco el sabor de una pequeña venganza y de crear esos pequeños espacios que pueden resucitar por lo menos los deseos, y desde ahí veremos cómo va. Muchas gracias a ustedes.